والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos إخوان بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, pedimos perdón por nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, el mejor discurso es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, en nuestro din. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase de Ad-Durus al-Muhimma Ad-Durus al-Muhimma li'amat al-Umma, las lecciones importantes o las clases importantes para el musulmán común. Estamos todavía en la primera lección, porque en la primera lección, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, el autor, de este libro es Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, y estamos usando la explicación de Sheikh Abdurrazak Badr, hafidhullah ta'ala. El autor, Sheikh Abdulaziz bin Baz, en la primera lección mencionó la gran importancia de memorizar o aprender Surat al-Fatiha, aprender cómo recitar Surat al-Fatiha correctamente, usando las reglas de recitación, aprenderlas, recitar Surat al-Fatiha correctamente, memorizar la sura, entender bien el significado de la sura, sus palabras, sus frases, oraciones, y a poner en práctica en la sura, es decir, recitar esa sura en cada raka, en cada salah, y es algo que el Sheikh mencionó, que junto con esta sura el musulmán común es suficiente para él que empiece con las últimas suras del Corán, desde Surat al-Zalzila, la sura del terremoto, hasta Surat al-Nas,
la sura de los hombres. Entonces dice el Sheikh, estas suras, las últimas, son cortas y un poco más, digamos, fácil para memorizar, por ser que son cortas. Y dice el Sheikh que será suficiente para el musulmán común memorizar estas suras, porque puede usarlas en sus oraciones, ya sea las oraciones obligatorias o las voluntarias que se hacen el día o en la noche. Así que esto es el consejo del Sheikh en la primera lección. Y Sheikh Abdul Razak al-Badr empezó a explicar estas suras. Y empezó con Surat al-Fatiha. Y después de Surat al-Fatiha empezó con Surat al-Zalzala, sura del terremoto. Y el Sheikh está explicando, dando un tafsir, una explicación de estas suras. Hoy vamos a empezar con Surat al-Fil. Surat al-Fil es la sura de el elefante. ¿No? El Sheikh generalmente quiere que se recite la sura y después la traducción y la explicación de cada una de estas ayat de la sura, como lo hemos estado haciendo. Naam, barakallahu fikum. Empieza el Sheikh con este siguiente subcapítulo y dice Tafsir Surat al-Fil, la explicación de Surat al-Fil, la explicación de la sura o capítulo del elefante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم. La Surat al-Fil, empieza diciendo con la Besmela, o en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, y dice: ¿no has visto lo que hizo tu Señor con los del elefante? Yani bi ashab al-fil, los dueños del elefante. ¿Acaso no hizo que su plan fracasara? ¿Acaso no hizo que su plan fracasara? Y envió, o enviando contra ellos pájaros, o enviando contra ellos bandadas de pájaros, golpeándolos con piedras de arcilla dura, y los convirtió en un campo vacío de tallos, o como han mencionado también en otra explicación, o literalmente como Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona, dejándolos como paja carcomida, o sea, como algo que fue comido, subhanallah. ¿Nam? Entonces, este Surat al-Fil, que es la sura 105, y son 5 ayat de esta sura. Surat al-Fil, la sura del elefante, y pues tiene su historia, esta sura, la sura del elefante, de la historia del rey Abraha de Yemen, que juró que iba a destruir la Kaaba. Les dijo a los Quraysh que iba a Meca a destruir la Kaaba. Y vino en el camino sobre elefantes gigantes. Naam. Y en el camino, antes de llegar a Meca, en un valle, allí llegando a Meca, pues Allah subhanahu wa ta'ala destruyó los
Ashab al-Fil, o los dueños o los compañeros de los elefantes. ¿No? El Sheikh empieza y dice, esta primera aya, y has visto, el Sheikh menciona de esta primera aya, no has visto lo que hizo tu Señor con los del elefante. Es decir, dice el Sheikh, ¿acaso no sabes, oh Muhammad, o acaso no sabes, oh profeta, cómo trató tu Señor a Abraha y a su ejército equipado con elefantes, cuando vinieron con la intención de destruir la Kaaba? ¿Acaso no sabes de esto? Y es algo que Allah subhanahu wa ta'ala sabe, que Él sabe, porque fue una historia grandísima que se ha relatado o se ha narrado generación tras generación. Entonces los árabes han contado esta historia muchísimo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, sabe de esta historia. Y el Sheikh sigue, dice, ¿acaso no hizo que su plan fracasara? Es decir, su plan para destruir la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba. ¿No? Y no les hizo desviarse Allah subhanahu wa ta'ala. Dice aquí el Sheikh, el plan fue frustrado, dice el Sheikh, y el resultado final para ellos fue algo miserable. Fueron destruidos. Así que conspiraron, dice el Sheikh, y planearon esta acción con esta mala intención de llegar a Mecca y destruir la Kaaba. Pero su plan solo resultó, dice el Sheikh, en pérdidas. Y el Sheikh sigue con los aya por aya explicando. Y Allah subhanahu wa ta'ala envió contra ellos pájaros, o envió contra ellos pájaros o bandadas de pájaros. Es decir, una bandada de pájaros que se seguían unos a otros. Estaban formados como un ejército. ¿No? Así que este ejército, o sea, que vino de Yemen, de los elefantes, vino con estos grandes animales, los elefantes, de las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, que son gigantes, son grandes ante la gente. Y eran los animales en ese tiempo, y siguen siendo los animales más grandes y más fuertes de esa región, según lo que ellos pensaban. Y dice el Sheikh, nadie podría evitar que destruyeran la casa de Allah subhanahu wa ta'ala con esa grande fuerza que venía, según ellos. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala envió contra ellos pájaros, y no solo pájaros, pero pequeños pájaros pequeños. Allah destruyó esa arrogancia de ellos, que llegaron con un grande ejército, con grandes animales para destruir todo en Mecca. Y Allah los destruyó con unos pájaros chiquitos, pequeños, subhanallah, que llevaban hasta piedras en sus garras, piedras pequeñas. Recuerdo que cuando estábamos en Mecca, Sheikh Yahya al-Mudarris levantó una piedra pequeña, dijo como el tamaño de esto, y levantó una piedra pequeña. Y dice, ellos usaron estas piedras, unos pájaros pequeños con piedras pequeñas. Y Allah destruyó a todos, los elefantes, el ejército y todo. Allahu Akbar. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice y menciona, golpeándolos con piedras de arcilla dura, es decir, piedras calientes de arcilla que
caían de un lugar alto, y pues la velocidad y llegaban calientes, no con fuego, pero ardientes, sí, estaban calientes. Cada piedra que caía de los pájaros golpeaba el ejército, o golpeaba al ejército, y les causaba dice el Sheikh aquí, una destrucción completa, una destrucción maligna, una destrucción que no dejó nada. Y no solo no dejó nada, dice el Sheikh, pero los dejó en pedazos, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en la última aya, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, dejándolos como una paja carcomida, o dejándolos así como se menciona, como en pedazos, como pedazos que fueron comidos, lo que resultó de una comida grande, o sea, una masacre grandísimo. Subhanallah. Y el Sheikh dice, hizo a este grupo que vino a destruir la Kaaba como cultivos que habían sido comidos por el ganado, dice el Sheikh Abdul Razak Badr, y luego pisoteados por sus pies. O sea, imagínense cultivos que fueron comidos por el ganado y después pisoteados por sus pies. Este es de los signos de Allah, dice el Sheikh, o las señales de Allah subhanahu wa ta'ala, que muestra su grandeza y poder. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ellos, los incrédulos, se ven fuertes ellos mismos, se creen poderosos, se creen invencibles, se creen que nadie puede llegar a su nivel, o no, a nadie puede llegar a su poder. Allah subhanahu wa ta'ala les mostró que Allah subhanahu wa ta'ala puede destruirlos con lo más pequeño, aunque se creen grandes y fuertes y enormes. Wa'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala los destruyó, dice el Sheikh, mostrando su grandeza y poder. Y no importa, dice el Sheikh, lo que el sirviente conspire, planifique, Allah hará que el resultado final sea malo o una pérdida en esta vida y en la próxima, si ese siervo se pone en contra de Allah subhanahu wa ta'ala y su religión. Aunque ellos venían contra los Quraysh, que en ese tiempo los Quraysh eran politeístas, pero ellos, o ese rey Abraha, venía a destruir la Kaaba, que la Kaaba sí era construida para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y era la mezquita sagrada que Ibrahim alayhi salatu wasalam y su hijo Ismail construyeron para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala salvó la Kaaba del plan de los enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh Abdul Razak Badr, el profeta sallallahu alaihi wasallam nació durante ese mismo año, el año que dicen, que le llaman el año del elefante, en que ocurrió este evento, este gran incidente, dice el Sheikh. Esto fue de los grandes eventos en el tiempo o en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam.
Y el Sheikh aquí termina explicando Surat al-Fil y sigue con Surat al-Quraysh, Sura de los Quraysh. Y sabemos que al-Quraysh es la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los árabes de Mecca. Yani era la tribu que cuidaba la Kaaba, y eran los responsables de cuidar, limpiar y servir los peregrinos que iban a Mecca. Y ellos eran los responsables, al-Quraysh, la tribu del al-Quraysh. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam vino de, o era de, sallallahu alaihi wasallam, era de la tribu de al-Quraysh. No. Entonces esta sura se llama Surat al-Quraysh. Surat al-Quraysh. Porque habla de los Quraysh y habla de las rutas que tomaban de comercio. Y Allah subhanahu wa ta'ala explica aquí, y los sabios de Tafsir mencionan que esta sura está conectada a la sura del Fil. Es como sigue, no solo en orden, pero está conectada el tema, está conectado el tema al sura del Fil. Now, un momento aquí, Juan, barakallahu fikum. No. El Sheikh sigue, dice, Tafsir Surat al-Quraysh. Tafsir Surat al-Quraysh. El tafsir o la explicación de Surat al-Quraysh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم, que نعم, Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura dice lo que quiere decir en español, yani por la alianza de los Quraysh. O en otro, aquí una nota de pie donde dice que es una gran gracia y protección de Allah para domar a los Quraysh, su acostumbrada seguridad en la caravana del invierno y verano. Así que adoren al Señor de esta casa, es decir, de la Kaaba, el quien los ha alimentado contra el hambre y los ha protegido del miedo, ¿no? Entonces, esta sura es como terminando lo que se mencionó en Surat al-Fil. Los sabios dicen que esta sura, Surat al-Quraysh, termina lo que se menciona en Surat al-Fil, diciendo que es una gran gracia y protección de Allah para domar a los Quraysh, porque estábamos hablando que los elefantes llegaron a destruir la Kaaba y los Quraysh. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala menciona que era para esa protección, gracia y protección de Allah subhanahu wa ta'ala para ellos. Y menciona su acostumbrada seguridad en la caravana del invierno y el verano, que ya después de eso se sentían seguros, sentían esa seguridad que Allah subhanahu wa ta'ala cuidaba a Mecca y cuidaba a los Quraysh. Sentían eso ellos. Así que dice aquí Allah subhanahu wa ta'ala y los ordena. Así que adoren al Señor de esta casa, la casa que Allah salvó, la Kaaba, salvó de los dueños de los elefantes, de Abraham, el quien los ha alimentado contra el hambre y los ha protegido del miedo.
el que provee, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, el que provee y el que proteja del miedo. O sea, toda Meca estaba en terror, porque llegaban los elefantes y llegaba Abraha con su ejército grandísimo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño y el señor de esta casa, de la Kaaba. Y él dice, aquel quien ha alimentado contra el hambre y los ha protegido del miedo. Y esa es Surat al-Quraysh. Naam, Sheikh Abdul Razak al-Badr, Hafidhullah Ta'ala, dice, hay muchos sabios del tafsir, los sabios del tafsir, que han afirmado que el inicio de esta sura es una conexión de la sura que llegó antes, que es Surat al-Fil. La destrucción de Abraha y su ejército, dice el Sheikh, con esta magnífica y asombrosa señal, es prueba, dice el Sheikh, del poder completo de Allah subhanahu wa ta'ala y la grandeza de su fuerza. Después de este maravilloso evento, dice el Sheikh, los Quraysh se sintieron cómodos en sus hogares y en sus viajes comerciales, dice el Sheikh, durante el verano y el invierno se sentían seguros, con seguridad de que Allah subhanahu wa ta'ala los salvó y los cuida. Subhanallah. Entonces, dice el Sheikh, de la primera aya, su seguridad, acostumbrada de la caravana del invierno y el verano, o lo que dice, ilafihim rihlate shita'i wa sayf, dice el Sheikh, esta es la bendición, la facilidad y la seguridad que tenían de Allah subhanahu wa ta'ala. Sentían esa bendición, sentían esa facilidad y esa seguridad en sus viajes. Cuando iban saliendo de Meca en el invierno y en el verano. Que iban de viaje para comerciar. En el invierno iban a Yemen y en el verano iban a Sham, la área de Palestina, Siria y Jordania. Ida y vuelta era seguro, dice el Sheikh. El viaje era seguro. Este es un favor que requiere gracia y gratitud hacia aquel que lo ha dado y sinceridad en la adoración hacia él o aquel que ha dado esa seguridad y esa bendición. Y por esta razón Allah subhanahu wa ta'ala mencionó فَلِيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, así que adoren al Señor de esta casa, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, dice el Sheikh, adoren sinceramente solo a Allah subhanahu wa ta'ala, solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar nada con él, escogiéndolo a él para la adoración, solamente a él, y haciendo la religión pura o puramente para él, Allah subhanahu wa ta'ala. Así que no hay shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, no tiene sharik, no tiene rivales en adoración. Allah subhanahu wa ta'ala es uno, y por las grandes bendiciones, favores y cuidado de nuestro Señor, Él es el único que merece adoración. Subhanallah. Sigue el Sheikh Hafidhullah Ta'ala y dice الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Él quien los ha alimentado contra la hambre y los ha salvado de temor o de miedo.
es decir, aquel que los ha favorecido, dice el Sheikh, con comida, seguridad, esto es una bendición grandísima. Esta seguridad que todos buscan, seguridad, requiere mostrar gratitud hacia aquel que lo ha lo ha dado, o que ha dado este gran favor, esta grande bendición, haciendo la religión sinceramente y solamente para Él. Es decir, adorarlo a Él solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Con tawhid, y alejarse del shirk. Y eso es como se da las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa es la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhullah ta'ala, de Surat al-Quraysh. Seguimos, Ikhwan, inshallah, bi'idhnillah ta'ala, con la siguiente sura, la Surat al-Ma'un. Surat al-Ma'un es la sura de la ayuda. El Sheikh menciona aquí que mitad de esta sura es de la temporada o época de Mecca, y mitad de esta sura es de la temporada o época de Medina. O sea, las primeras 3 ayas son de Mecca, y el resto de las ayas son de Medina. Y en total son 7 ayat de esta sura, Surat al-Ma'un. Y el beneficio de saber, siempre se dice que las suras, y Juan Barakallahu Fikum, cuando se mencionan las suras, se mencionan que si son de una sura Mekki o Mekiya, sura Mekiya, es decir, que fue revelada en Mecca, o si es sura Medeniya, que fue revelada en Medina. Y es el beneficio de cuando fue revelado, o cuando fue revelada esas ayat o esa sura completa. Entonces empieza el Sheikh y dice, Tafsir Surat al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta sura y dice, ¿has visto a quien niega la rendición de cuentas? O sea, el din, en el día del din. Ese es el que desprecia al huérfano y no exhorta a dar de comer al pobre. Pero hay de aquellos que rezan siendo negligentes con sus oraciones. Esos que hacen, alladhina hum yura'un, aquellos que hacen obras para que la gente los vea, o aquí en este sentido, aquellos que rezan para que la gente los vea, y niegan la ayuda, y niegan esa ayuda, para los pobres. Y el Sheikh aquí, hafidhullah ta'ala, menciona, y como hemos visto, el Sheikh toma aya por aya y menciona un beneficio o explica con más detalle lo que dice. Y aquí, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, Arra'eita, has visto, Arra'eita, has visto, el Sheikh aquí menciona y dice,
es decir, ¿has visto, oh profeta? Y esta pregunta pretende transmitir asombro, ¿no? De que algo grande, Allah va a hablar de algo grande, ¿no? ¿Has visto a quien niega la rendición de cuentas o la recompensa, que también mencionan que se menciona la recompensa aquí? Esta es la persona, dice el Sheikh, que niega la recompensa o que niega la rendición de cuentas, es decir, en el día del juicio. Representarse ante Allah subhanahu wa ta'ala y encontrarse con Él. Él niega esto, Él niega todo esto. Negar el día del juicio, negar la recompensa, también significa que niega la legislación islámica, la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se ha establecido, dice el Sheikh, para él mismo. O sea, es la legislación, la sharia de Allah, Juan, es para nosotros y para nuestro bien y para nuestro beneficio. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha legislado para nosotros, para los siervos, para el beneficio de los siervos, para de misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, reveló esta legislación para nosotros, para saber qué practicar y cómo vivir y cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y cuál es ese camino que nos va a llevar al placer de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuáles son esos caminos que nos aleja del placer de Allah y nos lleva al castigo y la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces la legislación islámica, la sharia, es una misericordia para el creyente y para el siervo y el ser humano. La sharia es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, un favor, una bendición grandísima para él. Dice el Sheikh, que la gente está obligada a practicar, basada en Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, y haciendo la religión sinceramente y solamente para él subhanahu wa ta'ala. Naam. Y en la aya فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, y ese es el que aleja, ¿cómo se dice? Ese es el que desprecia al huérfano, ¿no? وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, y no insta a alimentar al pobre. Dice el Sheikh, de los resultados de esta negación, de negar el día del juicio y la recompensa y la rendición a cuentas o de cuentas, es que esta persona, dice el Sheikh, tiene estos rasgos y está en esta condición. Que se aleja a los huérfanos o los maltrata o habla mal de ellos o habla mal con ellos o a ellos. Los reprende severamente, dice el Sheikh, ¿no? Alejándolos con dureza. No los trata con bondad ni misericordia. Y esto es la persona de quien Allah subhanahu wa ta'ala habla aquí en estas ayat. Y no insta, es decir, no anima a los demás a alimentar a los pobres. Y esto se debe, dice el Sheikh, a que él mismo no alimenta a los pobres, ni gasta nada de su riqueza o de su dinero en ellos. Entonces, ¿cómo puede animar a otros a hacerlo? Dice el Sheikh. ¿Cómo puede animar a los otros o a otros a hacerlo si él mismo no lo hace? ¿No? Y sigue el Sheikh en la siguiente aya: فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ, hay de aquellos que rezan, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, que son negligentes en su oración.
El Sheikh dice, entonces Allah subhanahu wa ta'ala los describió como aquellos que rezan. Ellos rezan, pero lo que no, o sea, ellos rezan y no han abandonado la oración por completo, pero sí, dice el Sheikh, pero sí son negligentes en el salah. La retrasan de su tiempo, del tiempo fijo que es para el salah, o en veces reza un salah y en veces sí, en veces no. Digamos, no reza Fajr, pero reza Dhuhr, y después no reza Asr, pero puede ser que reza Isha, o algo así. O reza los salah afuera de sus tiempos. ¿No? Y no se preocupa por sus condiciones, las condiciones del salah, o los pilares del salah, o las obligaciones del salah. No se preocupa por estas cosas. La diferencia entre ser negligente en la oración y ser negligente con respecto a la oración es, en el din o algo así, es que ser negligente en la oración es cuando la persona olvida y debe hacer la prostración del olvido, por ejemplo. Es negligente, digamos, en cómo realiza el salah. Pero el otro que es negligente en cumplir con el salah es que en veces lo hace, en veces no, o lo abandona por completo. Pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala, lo que dicen los sabios, de que aquí Allah subhanahu wa ta'ala no está hablando de aquellos que han abandonado el salah por completo, porque aquí dicen, hay de aquellos que rezan. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. Musallin, aquellos que rezan. Entonces, rezan, pero en veces no rezan. O rezan su salah afuera de sus tiempos. Y sabemos que el hadith grandísimo de subhanallah, de que hay un ángel en la tumba que rompe la cabeza de la persona con una piedra y le pega con una piedra grande, con un golpe fuertísimo, rompiendo su cabeza, y después Allah subhanahu wa ta'ala hace que la cabeza se recupere y el ángel le rompe la cabeza otra vez y su cabeza ya ni regresa como estaba, y el ángel ya le golpea otra vez, y sigue este ciclo, sigue así hasta el día del juicio. Y cuando vio esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿quiénes son ellos? Y el ángel le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, es aquel que reza sus oraciones afuera del tiempo, afuera del tiempo legislado. Imagínense, ese es un castigo para aquellos que rezan afuera de tiempo. ¿Cómo será el castigo para aquel que no reza? Para aquel que abandona en veces el salah. Entonces esto es algo grandísimo, subhanallah. La calamidad, dice el Sheikh, la calamidad de ser negligente con respecto a la oración es algo grandísimo. De retrasar su tiempo o no cumplir con sus obligaciones, no cumplir con sus pilares. Dice el Sheikh, la oración no es una gran acción para él. No lo ve tan importante y no tiene no pone el salah en ninguna plaza alta, como que no le importa de verdad, como no lo ve tan importante. Si tiene tiempo lo hace, y si no, pues ni modo, no lo hace. No lo ve como algo importante, wayadu billah. Allah nos protege de eso. No. Y aquí, alladhina hum yura'un, aquellos que hacen buenas obras solo para ser vistos. Dice el Sheikh, sus acciones, sus oraciones, todo eso son para la gente, y no para Allah subhanahu wa ta'ala.
no es sincero con Allah subhanahu wa ta'ala. No es, no, ¿cómo se dice? No tiene ikhlas con Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene sidq con Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene esa sinceridad o veracidad con Allah subhanahu wa ta'ala en esto. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: yaqumu ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri ar-rajul min nadri ar-rajul. Que aquí en este hadith el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que un hombre se para rezar y embellece su salah cuando ve que un hombre lo está mirando. Cuando ve que un hombre lo está mirando. Y esto pues es riya, es un tipo de shirk. Es shirk asghar, pero es shirk. Es un tipo de shirk que el siervo, el que está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, hace algo para la gente, para impresionar la gente, para que la gente esté complacido con él y decir: oh, mira qué hombre tan bueno, mira qué creyente, mira cómo reza, cómo ayuna, cómo da caridad, cómo lee el Corán, mira qué hombre tan bueno, tan piadoso y justo. O sea, busca los elogios de la gente, busca complacer la gente y se retira de buscar el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Y la última aya, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, dice el Sheikh aquí, y niegan, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y niegan la ayuda simple, niegan la ayuda simple, debido a su debido a que es un tacaño, dice el Sheikh, es un tacaño, impide la ayuda pequeña, y no quiere ayudar, ni anima a ayudar. Esa gente no presta cosas sencillas. Aquí el ma'un es la ayuda simple, algo sencillo. Algo sencillo. Dice el Sheikh, por ejemplo, las cosas más sencillas no presta ni da a la gente para ayudarles. Por ejemplo, dicen, esas personas no prestan cosas como agujas, dice el Sheikh, cuencos, tamices, hachas, no sé, platos, vasos, cucharas, cosas pequeñas que él los ve grande. Él los ve grande para ayudar a tu vecino, ayudar a tu familia, ayudar a tus amistades o compañeros. No das ni siquiera algo pequeño, o para ayudar a un pobre que ni siquiera conoces, digamos. Si a tu familia, compañeros, vecinos no das, pues menos a la gente que no conoces. Entonces se ve la persona, si es generoso o generosa la persona, en cómo trata también su familia. Si le da, cuando él tiene o no tiene, le da a su familia. Y prefiere sufrir él que sufre en su familia. Prefiere no tener él que su familia. Así que si es así con su familia, pues con los demás será así también. Pero si no es así con su familia, pues menos con los demás. Menos con los demás. Subhanallah. Allah nos protege de eso. Porque es algo grande ser tacaño en el Islam. Es algo grande ser tacaño. Y más con tu familia. A'udhu billah. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, esta es la tercera sura. Y pues, como sabemos, después de
después de Surat al-Ma'un seguimos con la siguiente sura, pero aquí Sura al-Kawthar vamos a entrar a estas suras en la próxima clase de Allah Ta'ala, porque todas estas suras sí son cortas, pero sí hay una explicación del Sheikh sobre algunas de estas suras y ya estamos acercándonos a la hora, entonces aquí vamos a parar. Y Juan Barakallahu Fikum, y si hay unas preguntas, inshallah puedo ayudar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Hayakumullah ya Juan Barakallahu Fikum. Y alhamdulillah, aquí nos estamos acercando a las suras más cortas y podemos terminarlas. Y ya terminando el tafsir de Surat al-Nas, pues ya podemos seguir al siguiente capítulo o la siguiente lección, inshallah, donde el Sheikh empieza a hablar de los pilares del Islam, de los pilares de fe, lo que es Tawhid, lo que es la creencia, y entramos a capítulos bien importantes en el Din, inshallah ta'ala. Todos los capítulos del libro son importantes en el Din de Allah. Esta primera lección de aprender Fatiha es demasiado importante. Esta lección es demasiado importante. Aprender cómo recitar Fatiha, entender Fatiha correctamente, y estas últimas suras también es demasiado importante. Inshallah, cada capítulo, inshallah, esperamos tomar beneficio y poner en práctica lo que aprendemos bi'idhnillahi ta'ala. No. Claro que aquí en la pregunta de nuestro hermano Musa, Allah yahfadhu, en la última explicación cuenta la persona que no ayuda para crecer su comunidad o ayudar con los gastos de la comunidad, de la mezquita y todo. Claro, o sea, si la persona tiene y no ayuda, pues sí es algo que es un rasgo o una característica horrible y fea, y de los hipócritas, que no ayudamos a nuestros hermanos, o no ayudamos a nuestra comunidad, o no ayudamos la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ayudar a la comunidad, por ejemplo, ahí donde están los hermanos Musa y Adam, Sergio, y los hermanos de Masjid Ahl Sunnah wal Jama'a en Colombia, en Medellín, Colombia, es una mezquita de Ahl Sunnah, es una mezquita de la gente de la Sunnah, es una mezquita de la gente sobre el camino y el Manhaj Salafi. Entonces deben entender qué grande es eso. Deben entender de que qué grande es tener una mezquita donde los hermanos y hermanas que existen ahí son salafis, y la administración es salafi, y no hay innovaciones ahí. No estamos diciendo que hay perfección, porque la perfección es para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, pero son salafi, es una comunidad salafi con una mezquita salafi. Y las veces que hemos ido ahí, hemos visto nada excepto el bien y el khair entre los hermanos. Pero
es muy difícil que lo haga una persona o dos o tres nomás, pero debe ser un esfuerzo de la comunidad entero. Y no es que cada persona tiene que dar miles de dólares o miles de euros o miles de dinars o lo que sea. No, se da lo que la persona puede dar, pero tiene que sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah les va a dar más. Nunca va a bajar el sustento de Allah subhanahu wa ta'ala o la riqueza de una persona por dar caridad o por dar sadaqa o por ayudar la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Más bien, cuando la persona hace eso constantemente, algo constante, Allah aumenta para él su sustento. Allah le da más. No es que le está quitando, le va a dar más. Entonces, es una característica horrible y fea de que los hermanos o hermanas en la comunidad van y disfrutan la mezquita. Mashallah, hay una mezquita y hay salafis y hay todo. En veces hay comida, en veces hay conferencias, en veces hay clases, y disfrutan todo eso, el esfuerzo de los pocos hermanos que lo hacen, y no ayudan en lo que puedan para, no sé, la limpieza de la carpeta, la limpieza de la mezquita, o sea, el pago de luz, el recibo de agua, luz, renta, lo que sea. Ayudar simplemente físicamente. Si no tienes dinero, pues hay hermanas y hay hermanos que físicamente pueden ir a barrer, a limpiar los baños, a limpiar la cocina, a limpiar, barrer la musalla donde se reza de las mujeres y de los hombres, afuera, delante de la mezquita, detrás de la mezquita. O sea, hay tantas cosas que se puede hacer para ayudar. Pero en dar caridad es algo que se debe de hacer por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la recompensa es grandísima. Imagínense. O sea, cada día, cada persona que va a la mezquita y reza allí, o ayuna allí y rompe su ayuno allí, o lee Corán, o hace dua, o cualquier acto de adoración, reza Salat al-Jumu'ah allí, y se queda y reza Asr y Maghrib y Isha, o sea, va para Salat al-Fajr, es algo que la persona que ayuda a mantener esa mezquita recibe de todas las personas que beneficien de la mezquita, o que hacen buenas obras en la mezquita. Imagínense gente que han tomado shahada, gente que aprende cómo leer Corán, cómo rezar, aprenden su din cuando hay clases, cuando hay conferencias, gente que come allí, simplemente nomás come o toma agua o tome un café o algo ahí. La gente que ha ayudado a mantener eso, reciben recompensa por eso. En el día del juicio, subhanallah, que una mitad, como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, den en caridad, aunque sea un pedazo de dátil. Ese pedazo de dátil en el día del juicio será una montaña, como una montaña de oro. Una montaña de oro. ¿Entienden lo que es eso? Entonces, y eso es un pedazo de dátil. Entonces, si la persona da, aunque en veces, digamos, da y se queda con poco, pero sufre o aguanta por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a dejar en ese estado, le va a aumentar el bien, o en el bien, ya sea en su sustento, o le va a llegar bendiciones grandes de en diferentes maneras. Es algo grandísimo, Juan. Y yo aconsejo a mis hermanos
que he conocido allí en la mezquita de Ahl Sunnah wal Jama'a en Medellín, Colombia, aconsejo a los hermanos que ayuden, y también los hermanos que saben de esta mezquita, si pueden ayudar igual y mandar ayuda, porque no hay afuera de lo que yo conozco en Brasil, en la ciudad de Fortaleza, hay una mezquita salafi, alhamdulillah. Pero en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, en México, no hay ninguna mezquita que es salafi. Ninguna, excepto esta mezquita, la mezquita de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y le pedimos a nuestro Señor que recompensa y bendiga a nuestros hermanos, todos los hermanos que han ayudado en esta causa para mantener esta mezquita, que les recompense y que les ayude y que los apoye. Y le pedimos a nuestros hermanos que apoyen y que ayuden a nuestros hermanos en la mezquita, en la comunidad de Ahl Sunnah wal Jama'a, que manden, escriben a los hermanos de Salafía Colombia, que ellos son de esa mezquita, y pregunten si hay una cuenta, si hay algo que podemos enviar el dinero, y por seguro les van a decir, porque sí necesitan ayuda y somos hermanos y tenemos que ayudarnos unos a los otros, específicamente la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, da'wah, para crecer, para aumentar, para avanzar en da'wah, que el mensaje llegue a la gente, que los hermanos tengan esa base, ese lugar donde hacer la da'wah, donde crecer, donde estudiar, donde tener un lugar, una base donde los musulmanes y creyentes pueden ir a aprender su religión de fuentes fiables. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que ayude a nuestros hermanos y que nos guíe a hacer las obras buenas. Allahumma amin. Esta última pregunta, la siguiente pregunta, perdón. Si un hermano quiere ayudar a una comunidad o a otros hermanos, pero lo que gana no es suficiente para cubrir todas las necesidades de su familia, ¿está bien que ayude? ¿Qué de dinero? ¿Qué de dinero? O sea, que dé dinero, digo, que dé dinero, ¿no? Pues sí, que puede dar dinero, y puede dar lo que es suficiente, o sea, lo que es, como mencioné, en veces tenemos que sacrificar, en veces tenemos que, para ayudar por la causa de Allah, en veces tenemos que sufrir. Y no entiende eso excepto el creyente. El creyente es el que, imagínense, Juan, los sahaba radiyallahu anhum, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, los sahaba daban toda su riqueza. Y si no, es fácil decir que un pobre da todo cuando tiene poco. Piensa uno que eso es fácil. Pero cuando no tienes y das, cuando tienes mucho dinero y das, pues eso es fácil. Eso es fácil. Pero cuando no tienes y das, eso es más precioso con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es más precioso, ¿no? Y aún así, Abu Bakr era un hombre con plata, Uthman era un hombre con plata, ¿no? Sa'd ibn Abi Waqqas era un hombre con plata, y ellos daban toda su riqueza, daban la mitad, daban 3/4 de la riqueza, daban todo. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dijo un día: Abu Bakr me ganaba en todo. Cuando pensé que yo hacía algo grande, vi que Abu Bakr daba más.
O cuando yo pensé que yo era el primero en hacer tal cosa, vi y encontré que Abu Bakr me ganó y él lo hizo primero. O sea, los sahaba daban sin pensar de esta vida. Pensaban en la próxima. Y para ellos no les costaba tener hambre. Para ellos no les costaba pasar yani con hambre. Subhanallah. La historia de el día que llegó una persona para visitar el profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía dinero, no tenía plata, no tenía comida. Las narraciones que dice, subhanallah, que no se miraba que salía humo del techo de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam por semanas y semanas y semanas. Eso significaba que no cocinaba en su casa. Entonces, si no cocinaba, pues casi no comía nada. No hacían cena o comida. Así que eso significaba que el profeta sallallahu alaihi wasallam comía muy poco y pasaba hambre. Era la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando llegó un hombre a visitar el mensajero de Allah de afuera de Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía dinero o no tenía comida para invitar su invitado, o sea, la persona que vino para visitarlo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién de ustedes puede invitar a mi invitado? Y uno de los sahaba dijo: yo, mensajero de Allah. Y él quiso ese honor. Y él lo llevó a su casa. Cuando entró a su casa, le dijo a su esposa: traje el invitado del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lo traje y se va a quedar con nosotros 3 días. Y tenemos que darle de comer. Y su esposa dijo: no tenemos comida. Lo único que tenemos es la comida para los niños. Subhanallah. Y el hombre dijo: él es el invitado del mensajero de Allah. Y yo ya di mi palabra. Y no voy a ni faltarle al mensajero de Allah. La comida que tenemos para los niños se lo vamos a dar a él. Y vamos a apagar la luz o las llamas de las velas que tienen o lo que usaban ellos para la luz en ese tiempo, para que no se puede ver, no se puede ver bien, y vamos a fingir como estamos comiendo con él y le vamos a dar solamente la comida a él. Subhanallah. Entonces ellos se quedaron sin comida y sus hijos se quedaron sin comida, y le dijo a su esposa: duerme a los niños para que no se quejen de la hambre, duérmenlos, y mañana miramos qué podemos hacer mañana, inshallah. Entonces él dio su comida al invitado. Menciono esta narración para decir de que ellos no pensaban en esta vida, no pensaban que no voy a hacer tal cosa que va a ganar el placer de Allah, porque va a ser difícil para mí, o porque no voy a poder comer, o porque no voy a poder hacer tal y tal cosa. Ellos daban y daban y daban y daban y daban. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió sadaqa de los sahaba para dar, los sahaba para ir a un combate grande, y estaban dando, y llegó tal sahaba y le dijo: esto es para Allah y su mensajero. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿y qué dejaste
¿qué dejaste de tu riqueza? ¿Qué le dejaste a tu familia? Y dijo 3/4. La siguiente persona, Omar ibn Khattab, vino y dijo, o tal sahabi vino y dijo, dejé mitad de mi riqueza a mi familia y doy la mitad a Allah y su mensajero. Y otra persona vino y dijo, 3/4 de mi riqueza va para Allah y su mensajero y solamente 1/4 va para mi familia. Y llegó a Omar ibn Khattab radiyallahu anh y le dijo, subhanallah, al profeta sallallahu alaihi wasallam lo mismo, que dejó tal cantidad, una gran cantidad que es para Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, y le dejó un poco a su familia. Y después llegó Abu Bakr y dijo, todo esto es mi riqueza, no queda nada en mi casa, esto es para la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y para la comunidad musulmana, la umma musulmana, por la causa de Allah. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Abu Bakr, ¿qué dejaste a tu familia? ¿Qué dejaste para tu familia? Dijo, dejé para mi familia el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso es suficiente para ellos. Si ellos tienen el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, serán exitosos en esta vida y en la próxima. Pero si no tienen el libro de Allah y no tienen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y tienen toda la riqueza del mundo, no serán exitosos ni en esta vida ni en la próxima. Eso es lo que pensaban ellos. Así miraban la vida. Pensaban en la próxima vida, en el más allá, en la ákhira y no en la dunya. Y sabemos que en veces es difícil, Juan. No estoy diciendo que no dejen de comida para sus hijos. Lo que quiero hacer entender es que en veces no hay nada mal en aguantar unas dificultades por la causa de Allah. Por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ayudar la causa de Allah. Establecer una mezquita, establecer la comunidad, establecer la da'wah, establecer las enseñanzas del din de Allah para que alcance a la comunidad y a las otras comunidades. Para los niños, las mujeres, las esposas, los hermanos, los padres. Que este mensaje tiene que llegar. El mensaje de Tawhid wa Sunnah tiene que llegar a la gente. Y si no hay una base de dónde hacer esta obra grande, pues entonces no se va a hacer. No se va a hacer, Juan. Y generación tras generación va a ser. Les estaba diciendo un día a los hermanos, no sé si fuera la primera vez que visité a los hermanos ahí en Medellín o la segunda, pero creo que era la primera vez que cuando les dije, es la primera vez en todo Latinoamérica donde he estado que se reza Fajr en la mezquita. En ningún lugar en México hemos visto que la mezquita está abierta por Fajr. Allahu Akbar. Las mezquitas de Allah no están abiertas para Fajr, para Salat al-Fajr. Y la mayoría de esas mezquitas vienen, no voy a decir la mayoría, porque puede ser que no es correcto, pero muchas de las mezquitas, específicamente las grandes mezquitas de las comunidades grandes, son dirigidas por extranjeros que vienen de afuera al país, porque esos gobiernos, ya sea de Egipto o de Jordania o de Pakistán o de Marruecos o de diferentes países de los países musulmanes, llegan estas personas para dirigir estas mezquitas con salarios para ser el imam de la mezquita. Y ese imam no abre la mezquita, aunque está en salario, no abre la mezquita para Fajr, subhanallah. Y me dio tanto gusto saber que Fajr se estaba estableciendo en la mezquita de Ahl Sunnah wal Jama'ah. La mezquita de Ahl Sunnah wal Jama'ah se establece el Fajr, walhamdulillah. Así que
Alhamdulillah, Juan, que ayuden nuestros hermanos en ese esfuerzo. Ayuden nuestros hermanos con esa lucha, con esa carga. Y van a ver que Allah les va a bañar con bendiciones y favores. Y los va a aumentar y los va a avanzar. Inshallah. No. Quiero mencionar una cosa, porque siempre leemos en las preguntas. No es necesario. Ya cuando entramos así a estos círculos de conocimiento de distancia o en las mezquitas, cuando ya se estableció el salam, ya entraste por la primera vez, ya sea en la mezquita y diste el salam aleikum, y la gente regresa el salam a ti, o aquí en estos foros, en estos estas charlas sobre el internet, que entramos a estos chats y se dice el salam, ya no es necesario decir el salam otra vez cuando preguntamos una pregunta. No es necesario. No hay nada reportado que antes de hablar con la persona donde ya se dio el salam, que se da el salam otra vez para preguntar algo. ¿Sí me explico? No. Allah ha mencionado en el Corán sobre la recitación de Salat al-Fajr, en prolongar su recitación, ¿no? Igual lo encontramos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La pregunta es, ¿puede el musulmán que está memorizando estas suras cortas recitar más de una sura en cada rakas? No, sí se puede. Se puede recitar más de una sura. 2, 3, 4, 5, se puede hacer. Y no hay ningún problema. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam recitó en una raka Baqara wa Nisa wa Ali Imran wa Maida, uno tras otro. Claro, esas son las suras largas, pero eso es evidencia que se puede recitar más de una sura. No. Wallahu a'lam. No, mejor, si no hay otras preguntas, me despido, inshallah ta'ala, y hasta la próxima semana, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.